Me maté en 2 empleos por el hijo de mi esposa, pero descubrí su peor mentira en pleno baby shower y mi mundo se derrumbó en 1000 pedazos. Chicos, de verdad no existen palabras suficientes en ningún idioma para describir con exactitud el nivel de rabia, dolor, impotencia y profunda amargura que se te clavan como un puñal oxidado en el centro del pecho cuando la persona que se supone que debe ser el pilar inquebrantable de tu hogar, la mujer que elegiste como compañera de vida y que juró ante Dios amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, te da la espalda de la manera más rastrera, fría, planificada y despiadada imaginable. Es completamente increíble, indignante y destructivo ver cómo existen personas en este mundo con una capacidad tan enferma para fingir amor, mientras por detrás calculan cada uno de tus pasos para destruirte. Uno como hombre puede soportar el cansancio físico extremo, el hambre, las humillaciones diarias de un jefe tirano y la falta absoluta de sueño. Todo eso se aguanta con una sonrisa en la cara cuando tienes un motivo sagrado. Cuando crees con el alma que te estás sacrificando por amor y por proteger el futuro del hijo que viene en camino. Pero descubrir que cada gota de tu sudor, que cada noche de frío y que cada dolor en tus huesos solo eran el chiste de fondo y la burla asquerosa de tu esposa, eso es un golpe tan bajo que te deforma el espíritu y te deja marcado para siempre. Esta es la historia de cómo me maté trabajando en 2 empleos inhumanos de sol a sol por el supuesto hijo que esperaba mi esposa, y como una terrible mentira descubierta en pleno baby shower derrumbó mi mundo en 1000 pedazos, antes de que el karma se encargara de poner a cada quien en el rincón de la miseria que se merecía. Todo comenzó 3 años atrás cuando conocí a Vanessa. Ella era una mujer de una belleza verdaderamente deslumbrante, de esas que se roban las miradas y paralizan cualquier lugar a donde entran, pero detrás de esa fachada perfecta se escondía una personalidad sumamente hueca, exigente, egoísta y materialista. Su madre, una mujer ambiciosa y frustrada, siempre le había metido en la cabeza desde niña la retorcida idea de que por el simple hecho de ser bonita ella merecía una vida de reina, rodeada de lujos, viajes internacionales y tarjetas de crédito sin límite. Cosas que yo, con mi humilde y honesto salario de empleado administrativo en una pequeña oficina, claramente no podía darle de la noche a la mañana. A pesar de que yo me desvivía por complacerla, ahorrando cada centavo para llevarla a pasear, Vanessa siempre encontraba la oportunidad perfecta para menospreciarme frente a sus amigas, para recordarme de mala gana que mi dinero era una miseria que no alcanzaba para nada y para quejarse amargamente de que su círculo social salía a restaurantes costosos mientras nosotros nos teníamos que quedar en casa viendo televisión. Yo, completamente ciego de amor, manipulado psicológicamente y con el miedo constante e infantil de perderla, aguantaba cada uno de sus desplantes, malas caras y humillaciones con la tonta esperanza de que algún día ella cambiara y valorara la nobleza de mi buen corazón. Un día cualquiera, al regresar a casa rendido del trabajo, encontré a Vanessa sentada en la sala con una prueba de embarazo positiva en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese preciso instante, chicos, sentí que tocaba el cielo con las manos y que la vida por fin cobraba un sentido real. Iba a ser papá. Toda la frustración, el cansancio acumulado y los desplantes amargos del pasado se borraron de mi mente en una fracción de segundo. Me prometí a mí mismo, mirando al techo con los ojos llorosos, que a mi hijo jamás le faltaría un plato de comida en la mesa, una buena escuela privada y una casa digna llena de amor. Sin embargo, lo que debió ser la etapa más hermosa de nuestro matrimonio se convirtió rápidamente en una pesadilla financiera asfixiante. Vanessa, azuzada por mi suegra, se negó rotundamente a atenderse en un hospital público. Exigía la clínica privada más costosa y exclusiva de la ciudad, un ginecólogo de renombre que cobraba una fortuna por consulta, vitaminas importadas que no vendían en el país, ropa de cuna de diseñador europeo y un sinfín de caprichos estrambóticos que descontrolaron por completo mis finanzas y me llenaron de deudas. Fue en medio de esa desesperación económica que tomé la decisión drástica de buscar un segundo empleo, entregando mi salud a cambio de dinero. Mi rutina diaria se transformó en un calvario absoluto y desgarrador, chicos. Entraba a mi primer trabajo en la oficina a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde bajo una presión constante. De ahí, sin tener tiempo ni de respirar, de almorzar bien o de sentarme un minuto, corría al otro lado de la ciudad para entrar a mi segundo empleo como repartidor y cargador nocturno de mercancía pesada en un almacén industrial hasta las 3 de la madrugada. Dormía apenas 3 horas por noche en un sillón viejo de la sala, con el cuerpo completamente molido por los espasmos musculares, la espalda destrozada y los ojos inyectados en sangre por el cansancio extremo. Hubo noches de invierno con lluvias torrenciales en las que se me salían las lágrimas de puro dolor, frío y agotamiento físico mientras cargaba cajas pesadas sobre mis hombros, pero abría la galería de mi teléfono, miraba la foto de la primera ecografía de mi supuesto hijo y sacaba fuerzas sobrehumanas de donde no tenía para seguir adelante. Todo lo hacía por ellos, por verlos bien.
Absolutamente todo el dinero que ganaba con mi sangre iba directo y sin escalas a las manos de Vanessa y de mi suegra, quienes lejos de apiadarse de mi estado físico, se la pasaban encerradas planificando el evento social del año para sus redes, el baby shower. Vanessa quería una fiesta gigantesca, un baby shower de un lujo obsceno en el salón más elegante del hotel más caro de la zona, solo para presumir y pisotear el ego de sus conocidas. Yo no tenía un solo centavo para financiar semejante locura, así que me vi obligado a pedir un préstamo de emergencia con prestamistas usureros del bajo mundo, endeudándome y comprometiendo mi salario por los próximos 5 años con tal de verla sonreír y mantener una falsa paz en el hogar. El día del maldito evento finalmente llegó. El salón era un despliegue de opulencia ridícula, miles de globos importados, luces de neón, arreglos florales gigantescos y mesas ejecutivas llenas de comida costosa y champaña. Todos los invitados sonreían falsamente, mi suegra se pavoneaba como una pavo real presumiendo los lujos de la fiesta como si los hubiera pagado ella, y Vanessa lucía un vestido de seda hermoso que resaltaba su vientre. Yo estaba físicamente destruido, me dolían hasta los dientes por la jornada brutal del almacén de la noche anterior, pero parado en una esquina me sentía extrañamente feliz y conforme, pensando que todo mi sacrificio de verdad había valido la pena por mi hermosa familia. A mitad de la celebración, cuando empezaron los juegos, Vanessa le hizo una seña a su madre y ambas subieron discretamente al segundo piso del salón, donde estaban los camerinos privados, para retocarse el maquillaje, arreglarse el cabello y descansar un momento del ruido. Como yo necesitaba pedirle con urgencia las llaves del auto para bajar los últimos regalos grandes que mis tíos habían dejado en el maletero, subí las escaleras alfombradas en completo silencio. Al acercarme a la puerta del camerino principal, me percaté de que estaba entreabierta unos pocos centímetros. Iba a empujarla para entrar, pero me detuve en seco al escuchar unas risas burlonas, estridentes y cargadas de malicia que provenían de mi suegra, seguidas inmediatamente por la voz de Vanessa hablando por teléfono con el altavoz encendido. Decidí escuchar, y en ese segundo, mi vida se congeló. Vanessa, ay, mamá, de verdad que no puedo con la risa, este tonto e infeliz se creyó todo el cuento completito desde el primer día. Deberías verlo allá abajo parado como un idiota. Tiene una cara de muerto viviente y unas ojeras horribles por estar matándose día y noche en ese almacén asqueroso cargando cajas para pagar cada capricho que se me ocurre. Me da hasta lástima ver lo estúpido que es. Suegra, te lo dije desde un principio, hija mía. Los hombres tontos, ingenuos y trabajadores sirven exactamente para eso en esta vida, para exprimirlos como un limón, sacarles hasta el último centavo y usarlos de escalera. ¿Y qué te dijo Mauricio al fin? ¿Va a venir a la fiesta o se va a quedar con las ganas de ver los regalos de su hijo? Vanessa, no, mami, Mauricio es un hombre inteligente y prefiere no arriesgarse a que los chismosos del trabajo lo vean aquí y sospechen algo. Él ya me depositó lo de este mes en mi cuenta bancaria secreta, la que el muerto de hambre de mi esposo no conoce. Imagínate qué delicia de vida, el tonto de Alejandro matándose en 2 empleos, destruyéndose la espalda, pagando las clínicas más caras y los partos de lujo creyendo que es su sangre, mientras que el verdadero padre de mi hijo, que es mi jefe millonario, me da dinero para mis gustos caros sin mover un solo dedo. Cuando el niño nazca, tenga unos meses y la clínica esté totalmente pagada, le invento cualquier pelea a este infeliz, le meto una demanda de divorcio por violencia psicológica, le quito una pensión jugosa y me voy a vivir tranquila con el dinero de Mauricio. Es el plan perfecto. Chicos, mi mundo entero, mis ilusiones, mi dignidad, mi esfuerzo y mi fe en la humanidad se derrumbaron en 1000 pedazos sangrientos en ese mismísimo instante. Sentí una presión tan brutal y espantosa en el pecho que el aire se me escapó de los pulmones, las piernas me flaquearon tanto que tuve que apoyarme de la pared para no caer al suelo, y las lágrimas de pura rabia y dolor me nublaron la vista por completo. Todo el cansancio acumulado en mis noches de desvelo, los días que pasé hambre desayunando solo agua para que a ella no le faltara un antojo, el frío que calaba mis huesos en el almacén, todo, absolutamente todo había sido una burla asquerosa, una comedia macabra orquestada por la mujer que dormía en mi propia cama. Estaba manteniendo y destruyendo mi salud por el hijo del jefe millonario de mi esposa, mientras ellas se reían de mi miseria y de mis ojeras en mi propia cara. Pero en medio de ese dolor desgarrador que amenazaba con volverme loco, algo dentro de mi mente hizo un clic. El dolor se transformó en una rabia fría, calculadora y letal. No iba a gritar, no iba a llorar frente a ellas, ni les daría jamás el maldito gusto de verme derrotado o humillado en su fiesta. Bajé las escaleras lentamente, respirando hondo para controlar el temblor de mis manos, salí al estacionamiento y llamé de inmediato a mi hermano mayor, quien afortunadamente era socio de uno de los mejores y más agresivos abogados de derecho de familia de la región. A los pocos días del evento,
Siguiendo las instrucciones frías de mi abogado y utilizando los ahorros de emergencia que tenía guardados, logramos tramitar una orden judicial ultraconfidencial para realizar una prueba de ADN prenatal no invasiva de urgencia a través de un laboratorio genético privado, recolectando de manera estratégica unos cabellos del cepillo de Vanessa y unas muestras que el abogado solicitó legalmente sin levantar la más mínima sospecha. Los días que siguieron fueron un verdadero tormento psicológico. Tuve que regresar a la casa todas las tardes, mirar a Vanessa a los ojos, fingir que la amaba, besarle la frente y soportar sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi falta de dinero, todo mientras esperaba el documento oficial que confirmara la verdad de mi desgracia. 2 semanas después, el papel sellado llegó a mis manos en un sobre lacrado. La probabilidad de paternidad era del 0%. El niño que llevaba en su vientre no compartía ni un solo gen conmigo. El fraude estaba científicamente demostrado. En lugar de reclamarle en la intimidad de la casa o armar un drama casero que ella pudiera usar legalmente a su favor, decidí con una mente de hielo que la humillación pública debía ser devuelta exactamente en la misma moneda, con la misma intensidad y ante la misma audiencia que se había burlado de mí. Esperé pacientemente 3 semanas hasta que se organizó una cena familiar masiva en la lujosa casa de mi suegra para celebrar el cumpleaños de la señora. Allí estaban reunidos mis tíos, los padres de Vanessa, sus amigas más íntimas del gimnasio, sus compañeras cercanas de la oficina y varios directivos de menor rango de su empresa. En mitad de la cena, justo cuando todos los invitados levantaban sus copas de vino para brindar por la salud de la abuela y del futuro bebé, me puse de pie firmemente con un gran sobre de Manila bajo el brazo y pedí la atención de los presentes. Alejandro, buenas noches a todos. Antes de que continúen con el brindis, quiero aprovechar este momento tan hermoso y familiar para entregar un regalo muy especial que he preparado con mucho esfuerzo para Vanessa y para mi suegra. Es un detalle único que les abrirá los ojos a todos los aquí presentes sobre la clase de familia tan maravillosa y honesta que estamos celebrando hoy. Con una sonrisa fría y pausada, abrí el sobre y comencé a repartir copias fotostáticas a color del examen de ADN oficial con el sello del laboratorio, junto con las transcripciones certificadas y el audio de la llamada telefónica que grabé con mi teléfono aquella tarde fatídica detrás de la puerta del baby shower, además de los papeles originales de la demanda de divorcio express por fraude de paternidad, adulterio y daños morales. Se los fui entregando uno por uno en la mano a cada invitado de la mesa, incluyendo a las amigas de Vanessa y a los familiares de mi suegra. El rostro de Vanessa pasó de la confusión total a un horror absoluto, macabro y paralizante en cuestión de segundos. Se puso completamente pálida, como un cadáver. Empezó a hiperventilar descontroladamente y la copa de cristal fino que tenía en la mano se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo y haciéndose 1000 pedazos en medio de un silencio sepulcral. Mi suegra intentó levantarse de la silla como una fiera herida para gritarme e insultarme, pero al ver que sus propios hermanos y familiares leían la transcripción de su propia voz llamándome idiota y planeando estafarme, se quedó completamente muda, roja de la vergüenza y con la cabeza gacha. Alejandro. Alejandro, por favor, te lo suplico, esto es un malentendido gigante, es una trampa. Déjame explicarte a solas. Te juro por Dios que yo te amo y que ese examen está mal. Alejandro, no tienes absolutamente nada que explicarme ni a mí ni a nadie en esta mesa, Vanessa. La ciencia no miente y tu propia boca tampoco. Disfruten mucho de la cena de cumpleaños, porque en este preciso momento todas tus pertenencias, tus vestidos de marca y tus zapatos están guardados en bolsas de basura afuera de mi casa, y las cerraduras ya fueron cambiadas. Que de las clínicas caras y de tu vida de reina se encargue Mauricio, si es que tiene los pantalones para hacerlo. Buenas noches. Me di la vuelta con una paz mental que no había sentido en años y salí de esa casa con la frente en alto, escuchando a mis espaldas cómo estallaban los gritos, los llantos de desesperación de Vanessa y los reclamos de sus propios familiares. El proceso de divorcio fue un trámite rápido, aplastante y destructivo para ellas. Al presentarse las pruebas biológicas e informáticas irrefutables ante el juez, Vanessa no pudo tocar ni un solo centavo de mis pocos bienes. La demanda por daños morales las dejó económicamente asfixiadas y su nombre quedó completamente expuesto en el registro civil y ante toda la sociedad de la ciudad como una estafadora de la peor calaña. Pero como les digo siempre en este canal, chicos, el karma es un juez implacable que camina despacio, pero nunca olvida y jamás se queda con la deuda de nadie. Pocos meses después de que naciera el bebé, el jefe millonario, Mauricio, al enterarse del tremendo escándalo legal, público y corporativo en el que se había visto envuelta Vanessa, y temiendo que su propia esposa legítima y los directivos de la multinacional se enteraran de su aventura y destruyeran su patrimonio, tomó la decisión cobarde de rescindirle el contrato de trabajo a Vanessa de manera fulminante para limpiar la reputación de sus oficinas. Peor aún para ella,
El tipo resultó ser un miserable de primera clase que no quería saber nada de pañales ni compromisos reales. Contrató a un bufet de abogados costosos para interponer una cantidad ridícula de trabas legales. Le otorgó una pensión mínima insignificante a través de una orden judicial para desentenderse legalmente del asunto y le prohibió terminantemente volver a acercarse a sus propiedades o a su entorno familiar, dejándola completamente desamparada. Vanessa, sin el empleo de oficina, sin mi sustento diario, endeudada por los gastos del baby shower que los prestamistas le cobraban a la fuerza y con una reputación social totalmente destruida en la que nadie le daba trabajo, tuvo que vender sus pocas joyas falsas y mudarse junto a su madre enferma a un pequeño, húmedo y descuidado cuarto alquilado en uno de los callejones más peligrosos y pobres de la periferia de la ciudad. Hoy en día, la vida me sonríe de una manera hermosa, abundante y maravillosa. Al deshacerme definitivamente de esa sanguijuela energética y económica que me robaba la vida, la salud y el dinero, pude enfocar el 100% de mi tiempo, mi mente y mi esfuerzo en mí mismo y en mi crecimiento profesional. Renuncié de inmediato al almacén nocturno porque ya no tenía que mantener parásitos, ascendí rápidamente a un puesto gerencial de alto nivel en mi empresa gracias a mi dedicación y, poco después, fundé mi propio negocio privado de consultoría financiera e inversiones que hoy en día me genera ingresos mensuales con los que jamás me atreví a soñar. Manejo un auto deportivo del año de un lujo impresionante, vivo en un penthouse hermoso con vista a toda la ciudad y duermo con una paz mental absoluta todas las noches de mi vida. Hace apenas unas semanas, mientras salía de un supermercado económico en una zona popular donde fui a supervisar un local comercial, me crucé de frente con Vanessa. Vestía ropa notablemente vieja, desteñida y rota, sus zapatos estaban desgastados, su rostro hermoso de antes ahora se veía demacrado, envejecido por el sufrimiento y con los ojos llenos de una profunda y eterna tristeza mientras cargaba en brazos a su hijo bajo el sol abrasador. Al verme bien vestido, con un traje de diseñador impecable y caminando hacia mi auto de lujo con mi equipo de trabajo, se quedó congelada, bajó la cabeza y luego intentó acercarse a mí con lágrimas en los ojos para suplicar mi ayuda económica, asegurando con voz temblorosa que su hijo estaba pasando hambre y que su madre no tenía para las medicinas. Yo, simplemente, me detuve un segundo, la miré fijamente a los ojos con una total, absoluta y fría indiferencia, caminé hacia mi auto sin decirle una sola palabra, subí la ventanilla eléctrica, encendí el motor y pasé de largo por su lado sin mirar atrás por el espejo retrovisor. No me alegra en lo absoluto su miseria, porque no soy un monstruo ni tengo el corazón podrido, pero tampoco me genera ni una sola gota de lástima o remordimiento en el pecho. Es, simplemente, la justicia perfecta del destino y el equilibrio del universo. Ella sembró mentiras corporativas, traición desalmada, burla y explotación extrema hacia el único hombre que estaba dispuesto a dar la vida y la salud por ella en este mundo, y hoy la vida, en su infinita sabiduría, la obligó a cosechar la más absoluta soledad, desprecio y pobreza, demostrando con creces que en esta tierra, tarde o temprano, cada quien recibe con intereses exactamente lo que se merece.